pasaje que acabamos de tocar es una promesa que Dios dio a su pueblo. Dios habló al pueblo y le decía: yo les voy a dar una bendición muy especial. Hay promesas, hermanos, que se nos hacen, y promesas como la que Dios le hizo a Abraham, la que Dios le hizo a Sara. Pero en Abraham fueron muchos años para que se cumpliese la promesa, pero Dios la cumplió, porque nosotros tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y a través de la palabra podemos ver cómo el Señor prometió y Él cumplió. Hay promesas, hermano, que nos han hecho a nosotros. Muchas veces he mencionado que si usted le promete algo a su hijo, cúmplalo, sea bueno para él o sea también malo para él. Amén. Muchas veces les decimos a los hijos: si tú sacas buenas calificaciones, yo te prometo que te voy a llevar a un parque recreativo. Y si su hijo cumple, usted y yo también debemos cumplir. Pero también, si usted promete una reprensión para que el hijo, también debemos cumplirlo. Pero al hacerlo, necesitamos practicar el amor en esa reprensión o en esa amonestación. Y para cumplir promesas, hermano, para que tenga el cumplimiento algunas promesas, yo le preguntaría en esta tarde: ¿alguien le ha prometido algo? ¿Puede decir un amén? ¿Le ha cumplido? Unos dicen que no. Amén. Pues todavía no pasa el tiempo. Mientras usted esté con vida, le pueden cumplir eso prometido. Amén. Pero hay promesas que para que tengan cumplimiento es necesario atender algunos requerimientos, como lo que le acabo de mencionar. Si mi hijo saca buenas notas, yo le prometí que lo voy a premiar. Pero también si él se porta mal, yo le prometí que lo voy a cumplir. Y para que sea esto requiere de algo. Hermano, en esta parte de requerimientos, esta palabra requerimiento es una amonestación, es una invitación, pero también es una obligación. Por ejemplo, el famoso SAT nos manda requerimientos, ¿verdad que sí? Y esos requerimientos a nadie nos gusta. O hay alguien que diga: oh, sí, yo brinco de felicidad cuando me llega un requerimiento del SAT. No, nos enojamos y decimos: ¿qué le pasa al gobierno? ¿Verdad que sí? Pero hay requerimientos, hay invitaciones, hay obligaciones que debemos de cumplir para que venga una promesa. Y en esta tarde, el libro del profeta Joel nos habla en el verso 28: después de esto derramaré mi espíritu. Es una promesa dada de Dios al pueblo. Pero esta palabra "y después" quiere decir que hay un antecedente, hay un requerimiento. La promesa es: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Y viene diciendo ahí: ¿sobre quién? Dice: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y van a profetizar vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Es decir, hay una promesa para el pueblo de Dios donde estamos involucrados todos nosotros. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ah, gloria a Dios, yo esperaba un rotundo amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque ayer tuvimos nuestra primera reunión de jóvenes. Y yo ya me sentía así como que Sara con los Isaquitos, ¿no? Pero gloria a Dios por ellos, porque es un buen grupo de muchachos en el cual ya es el tiempo. Les decía: hijos, ustedes no son la iglesia del futuro, son la iglesia de hoy. Así que ellos son parte importante de la iglesia. ¿Dicen amén los demás? Amén. Los ancianos, aquí ya vemos gente no anciana con el bastón, no, pero ya pintamos canas, ya tenemos nuestros años. Sobre ti también es la promesa, pero también sobre los niños. Oremos para que el derramamiento del Espíritu Santo sea también sobre los niños. Amén. Hace unos días, platicando en casa, uno de mis hijos decía: yo primero fui bautizado en el Espíritu Santo y luego me bautizaron en agua.
porque es así, el único requisito por adelantarle algo es que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero vamos a los requerimientos, vamos a la invitación. Este cumplimiento, hermano, vino años después, pero Joel nos habla, hermano, de algo muy importante. Joel nos habla de una humillación y de un arrepentimiento. Para que haya una promesa cumplida, en este caso el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, Joel nos dice en los versos 12, 13 en adelante: por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Nos está hablando de un arrepentimiento, de un cambio de vida, de un cambio de mente. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar de rumbo, es un cambio de mente. Joel nos da, hermano, la invitación de decir, Dios le habla a él y por medio del profeta le dice al pueblo: conviértanse a mí, búsquenme a mí. Pero ¿cómo? Con un verdadero arrepentimiento, con un cambio de vida. Y le sigue diciendo: rasguen su corazón, no sus vestidos. Está hablando de lo interno, no de lo externo. Ustedes y yo salimos de la esclavitud del mundo y de una religión tradicional donde las apariencias era lo que importaba, lo externo. Pero ahora en Cristo, Él lo que quiere es un cambio interno, un cambio del corazón, no solo de apariencia. Y dice Joel: porque Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y muy grande en misericordia. Amén. Joel hace esta invitación y Dios le dice: vuélvanse a mí, búsquenme a mí con lloro, con lamento, con humillación, y yo les voy a bendecir. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablábamos de la visitación de Dios? Y tocamos este pasaje. Pero aquí Joel les está diciendo: cuando haya un genuino arrepentimiento, cuando haya una búsqueda de Dios, cuando rasguemos el corazón delante del Señor, entonces, ahora sí dice el verso 28, y después de esto, después de un verdadero arrepentimiento, después de un cambio de vida, yo voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y años después vino el cumplimiento cuando el Señor Jesús y su antecesor Juan el Bautista vinieron predicando arrepentimiento. El Señor Jesús inició su ministerio predicando, y él que decía, y Juan que decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, tú y yo tenemos una promesa. Y esa promesa es para ti y es para mí. No importa que estés niño, que seas joven, que seas adulto, que seas ya viejo en años, la promesa es para ti. Dígale que tiene al lado: la promesa es tuya. El primer paso para recibir la promesa del Padre es un verdadero arrepentimiento, y recalco mucho en esta tarde, porque a veces llegamos a pensar los cristianos que no somos dignos de recibir esta hermosa promesa, pero que cree que sí, la promesa es tuya y es mío. El Señor Jesús, lo estamos viendo los días miércoles, escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero antes de enviarlos, hermano, que ellos realizaran un ministerio, esos 12 hombres necesitaron un cambio de vida, necesitaron un verdadero arrepentimiento. Porque imagínese usted seguir a Jesús, predicar de Jesús y no tener un cambio de vida. Necesitamos ser congruentes con lo que decimos y lo que somos. Y una vez realizado, una vez que ellos cambiaron su rumbo porque iban por un camino
ancho, amplio, que llevaba a la perdición. Pero cuando cambiaron de rumbo, cuando se arrepintieron, una vez realizado esto, ellos siguieron al Maestro, ellos siguieron a Jesucristo y vinieron las enseñanzas para él, hermano. La promesa del Espíritu Santo es vigente para el día de hoy. Amén. Es imperante esta promesa. Es decir, es urgente, es constante, es vigente. La promesa no solo fue para los apóstoles, no solo fue para la iglesia primitiva, la iglesia que somos nosotros, la promesa es para ti y es para mí. Y esto va a ser muy repetitivo porque yo anhelo que Dios toque tu vida, tu corazón, y que ese glorioso Espíritu Santo de Dios sea quien te convenza en esta tarde. Dejamos a Joel y nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Usted tiene una promesa. Yo le pregunto, ¿usted la quiere? Pídala. Es suya. Ya es suya. Hechos capítulo 1. Lo primero que vimos nosotros para recibir la promesa es un genuino arrepentimiento. Pregunta, ¿usted ya es salvo? La promesa es tuya. Estamos en Hechos. Dice la Biblia, hermano, y arriba, fíjese lo que tiene encabezado Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí dice así su Biblia? Y nos habla el escritor Lucas y está diciendo en el primer tratado, Teófilo, quiere decir que este es el segundo tratado que le escribe a su amigo Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Dentro de no muchos días. Otro requerimiento para recibir esa promesa, hermano, es la obediencia. El Señor Jesús ya se iba. Dice la Biblia que después de haber resucitado, Él anduvo 40 días entre sus discípulos. El Cristo resucitado está con nosotros. Y este pasaje es glorioso porque Él vive. Y Él les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan: les conviene que yo me vaya, porque si me voy va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, que será el Consolador. Y Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ese requerimiento de la obediencia, hermanos. ¿Qué les dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén. No se vayan. Quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vea lo que dijo Jesús: lo van a recibir dentro de no muchos días. Es decir, pronto. Pero se requería obediencia. Se requería obediencia. Y aparte de la obediencia, hermanos, sigo leyendo. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Él les dijo: ustedes ni se preocupen por eso. Es decir, vas a levantar ya un líder aquí, nos va a liberar de la esclavitud romana. Ustedes no se preocupen por las situaciones de gobierno, ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Verso 8: pero ustedes recibirán poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo glorioso es el verso que sigue. Vea, hermano, qué promesa gloriosa dejó Cristo antes de irse al cielo. Después de haber dicho esto,
dice que Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermano, esta promesa del Espíritu Santo es gloriosa, porque Cristo, antes de ascender a los cielos, les dijo: ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero para ello se requería obediencia. El Señor se va, pero un día va a regresar. Amén. Y dice la Biblia que cuando sucedió que el Señor se fue, bueno, 2 varones con vestiduras blancas les dicen a los discípulos: ¿qué ven? Pues ya se fue el Maestro. No se preocupen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así un día va a venir del cielo. ¿De dónde va a venir nuestro Cristo? Del cielo. Este verso, hermano, es contundente para aquellos falsos cristos que se levantan hoy en día. El Cristo verdadero, el Cristo resucitado, va a aparecer en los cielos. Aleluya. No va a venir de ningún rincón de la tierra. Él va a venir desde allá arriba. Amén. Simplemente con eso es echado a tierra aquellos que se dicen: ya apareció el nuevo Cristo. Son falsos cristos. ¿Qué hicieron los discípulos? A pesar de su tristeza, a pesar de que su maestro se fue, dice el verso 12 que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, y caminaron un día de reposo. Obediencia. ¿Qué les dijo Jesús? No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Caminaron un día y ellos subieron al aposento alto y ahí esperaron la promesa que Jesús les dijo. Él les dijo: hermanos, dentro de pocos días la van a recibir. Amén. Se requiere obediencia, se requiere constancia y se requiere unidad. Estos versos nos dicen que ellos fueron obedientes al mandato de Jesús: no se vayan hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Pero también, hermano, aquí se requiere que nosotros seamos obedientes. Número 1, arrepentirse, un verdadero arrepentimiento. Número 2, obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. ¿Nos cuesta obedecer? Sí. Pero si Él lo dijo, necesitamos alinearnos a la obediencia de Jesucristo. Ellos no se fueron. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque ellos necesitaban creer. Ellos estuvieron encerrados en el aposento alto 10 días. Porque de la Pascua a la fiesta de Pentecostés eran 50 días. Y el Señor Jesús, después de haber resucitado, anduvo con ellos 40 días. Y para que llegara la fiesta de Pentecostés faltaban 10 días. Hermanos, si Dios te ha prometido algo, tú necesitas obedecerle a Dios, creerle a Dios, pero también perseverar en el camino del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? 13. Que entrando, vea, ellos subieron al aposento alto y ahí nos describe quiénes estaban. Usted lo tiene en la pantalla. Ahí moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Cómo perseveraban? Para recibir la promesa yo necesito un arrepentimiento genuino, necesito obediencia, necesito perseverancia, pero necesito mantenerme en oración. Orar es platicar con Dios y decirle: la promesa ya fue dada, Señor, yo la quiero, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida, yo quiero el bautismo de tu Espíritu Santo, en oración continua. Y dice que ellos estaban en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios. Porque en estos 40 días, al parecer, la familia de Jesucristo lo aceptó como su Salvador.
No sabemos si fue en esos 40 días o desde que Él murió, no lo sabemos. Pero hermano, gloria a Dios, porque en ese aposento alto estaba María y estaban sus hijos. Y estaban los discípulos, estaban en obediencia, pero también en perseverancia. Y algo más, estaban en unidad. Diga conmigo, en unidad. Ellos fueron obedientes. Ninguno de ellos dijo, bueno, si va a venir la promesa, pues yo me voy a mi casa. Si el Padre me quiere mandar el bautismo del Espíritu Santo, pues en mi casa, yo ya me voy. Muchos cristianos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en sus casas. Pero ¿qué es lo que llevan ellos? Llevan esto: Señor, yo lo quiero, la promesa es mía. Y llevo una vida de oración. Y despiertas en la noche y le dices, bautízame con tu Espíritu Santo. Y están como aquella viuda insistente: yo la quiero, la promesa es mía, yo necesito este poder sobrenatural. Amén. Ellos estaban en unidad. El único que no aparece aquí es Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él ya se había ahorcado. Acuérdense que él traicionó al Señor Jesús. Amén. Estaban reunidos durante 10 días. Y en alguna ocasión he mencionado esto. Ustedes se imaginan que estemos 10 días encerrados, orando. Hermanos, todos los que estamos aquí, ¿será fácil la unidad? Si con un día. Yo felicito a las hermanas que vinieron a su vigilia de oración. Felicito a las que participaron. Dios bendiga su esfuerzo. Aquí habemos de diferente carácter, ¿sí o no, hermanos? Esos discípulos todos tenían un carácter diferente. Y aparte había mujeres. Y le aumentamos algo más. Ya no estaba Jesús. ¿Usted se imagina esto? Encerrados, pero ellos tenían algo en común, que ellos estaban esperando la promesa del Padre, porque Jesucristo les dijo: no se vayan hasta que reciban la promesa de mi Padre. Tener claro lo que queremos como iglesia. ¿Qué queremos como iglesia, Sinaí? ¿Qué queremos? Que el Espíritu Santo sea derramado también sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes. ¿Dicen amén? Amén. Vea, tenemos que unificarnos en esto, hermano. La unidad es complicada, pero se puede lograr cuando todos tenemos un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de Sinaí? Que Dios añada cada día a los que han de ser salvos, y que esos salvos reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, llegó el día de Pentecostés, llegó la fiesta. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿cómo estaban? Estaban unidos. Esa palabra unánime significa todos de acuerdo, todos de común acuerdo. Hermano, ¿es difícil que nos pongamos de acuerdo? Es difícil. Pero ellos tenían en mente algo: queremos la promesa del Padre, porque Jesucristo nos dijo que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenían, hermano, estaban de acuerdo, tenían la misma mente: queremos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Dice que llegó ese día, una fiesta para los judíos. No me voy a detener en hablarle de las fiestas, porque meditando en esto, estudiando por ahí, sería bueno llevarnos una serie de las fiestas judías, domingo con domingo, ¿verdad? ¿Qué era la Pascua? ¿Qué era el Pentecostés? ¿Qué era de las gavillas? ¿Qué era los tabernáculos? ¿Qué eran? No sé, tantas fiestas que hay, hermanos. No me voy a detener aquí. Pero dice la Biblia, hermano, que llegó el día de Pentecostés. Habían pasado 10 días, pero ellos no estaban haciendo otra cosa más que ocupados en los negocios del Señor Jesús, en los negocios del Padre, en los negocios del reino de Dios. Porque mientras esperaban, oraban.
Hacían oraciones, hacían ruegos, levantaban clamor y le decían: yo quiero la promesa, yo estoy esperando. Pero también en esos 10 días eligieron al sucesor de Judas. No le voy a hablar de esto, porque ya llegamos al día de Pentecostés. Pero estaban en oración, estaban juntos, estaban unidos. Cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando yo medito en este pasaje, yo creo que ellos, hermanos, no contaban los días, decían 1, 2, 3, porque el Señor Jesús les dijo: dentro de no muchos días. Es decir, tú espérala, tú espéralo, llegará, sucederá. Cuando de repente, y esta palabra de repente la podemos encontrar en la palabra del Señor en varias ocasiones, y alguna vez algún predicador habló de los de repente de Dios. Y el día de hoy, de repente, aleluya, el Espíritu Santo empezó allá atrás, aleluya, con una mujer calladita. Gloria a Dios, porque Él respeta tu personalidad, porque ese de repente, hermano, vino del cielo el estruendo como un viento recio que sopló y llenó esa casa. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo uno que no. Todos recibieron la promesa del Padre. Aquí se cumple una parte de la promesa de Joel. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia, hermano, de que tú eres bautizado en el Espíritu Santo es que empieces a hablar en otras lenguas. Es decir, en otro idioma. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí no es que el predicador te las dé, ni que el hermano te las dé. Esas lenguas las da el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque Él desciende sobre ti y empiezas a hablar otras lenguas. No las entiendes, no las comprendes, pero tú te edificas, porque en ese momento estás siendo bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, fíjese, hermano, que cuando empiezan a hablar en lenguas, acuérdese que era una fiesta judía. Ellos estaban encerrados ahí, pero era un lugar en alto. Y había en esa ciudad mucha gente que había venido para la fiesta de Pentecostés, a traer los primeros frutos de sus cosechas. Y los que estaban allá, dice que les escucharon. Dice que se habían reunido en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones. Y hecho este estruendo, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando el Padre envía el Espíritu Santo de Dios, hermano, le repito, Dios respeta tu personalidad. Pero hay unos que somos muy escandalosos, ¿sí o no? Dice aquí que ellos, hermano, hicieron gran estruendo. Es decir, hasta allá se escuchó, en las calles se escucharon. Y los que habían venido de visita escuchaban que aquellos del aposento alto hablaban en sus idiomas. Y estaban atónitos, maravillados, y decían: ¿que no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues están hablando en nuestro idioma? Había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Quién es el que da esas lenguas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nos decía una profesora
creo que fue ayer. Ella habla varios idiomas, pero dice que cuando escucha a cristianos hablar en otras lenguas, por ejemplo, ella habla inglés perfecto. Dice, cuando yo empiezo a escuchar a algunos hermanos hablar en lenguas, pero en el inglés, ¿qué creen? Que ella no lo entiende. Porque esas son lenguas que da el Espíritu Santo. Y esta hermana dice, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje humano, es un lenguaje angelical. ¿Y por qué estos sí entendían? Porque era el plan de Dios que estos sí entendieran. Estaban escuchando, hermano, en su idioma. ¿Para qué? Para que ellos vieran que el poder de Dios es sobrenatural. Hace muchos años en la congregación teníamos a un joven que cuando él hablaba lenguas, eran lenguas hebreas. ¿Qué decía? Solo el Espíritu Santo sabía. Amén. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo vino sobre estos hombres. Unos estaban atónitos y perplejos, pero otros se burlaban. ¿Y qué decían? Estos están locos, estos están borrachos, estos están bien borrachos. Y aquí hay algo, hermano, permítame decirle esto. La promesa que Dios dio por medio del profeta Joel, aquí tiene un cumplimiento, pero no fue el cumplimiento total. Fue una parte, porque esta promesa es vigente para hoy en día y es constante. Es para hoy, es para mañana, es para pasado mañana, es hasta que el Señor determine así seguir bautizando con el Espíritu Santo. Una promesa cumplida puede ser para ti el día de hoy. ¿Qué pasó? Dice que muchos se burlaban. Y vemos al Pedro como actúa como portavoz del grupo, y él se levanta. Aquel Pedro que había traicionado a Jesús, aquel Pedro intrépido, aquel Pedro arrojado, aquel Pedro que ya nos hablaron los días miércoles, ese Pedro que traicionó a Jesús, ahora se cumple la promesa. Dice que él se pone en pie y les habló y les dijo: varones judíos y todos los que están aquí. Vea cómo es Dios. Dios los juntó. Escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la 3:00 hora del día. ¿Amén? Es temprano, es muy temprano. Pero aquí hace un recordatorio Pedro y les dice: ustedes son judíos piadosos, ustedes son religiosos, ustedes conocen la palabra. Esto que está sucediendo el día de hoy, el profeta Joel ya lo había dicho, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre las hijas. Los jóvenes iban a ver visiones y los ancianos iban a soñar sueños. Amén. ¿Qué hace Pedro? Les recuerda la promesa. Y continúa diciendo, hermano, esto fue dicho por el profeta Joel. Y sigue citando. Pero algo hermoso, hermano. Les dice: ustedes no se burlen de lo que está ocurriendo. Deben reconocer que esta palabra ya había sido dada muchos años atrás. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Amén. El derramamiento del Espíritu Santo debe ser constante en la iglesia pentecostal. Yo le pregunto, ¿usted es iglesia pentecostal? Amén. Esto es lo que caracteriza a una iglesia pentecostés. Amén. Esto es, que usted crea que hoy en día el Espíritu Santo se sigue derramando sobre las vidas. Amén. La evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Amén. Ahora fíjese bien, hermano. Surge una pregunta: ¿cuál era el tema del mensaje de Pedro? ¿Cuál era? Si bien recordar la promesa. Esto se nos prometió. ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué se burlan? Esto ya estaba profetizado. Y él aprovecha esto, recordando la promesa, aprovecha para escuchar,
para hablar, para que ellos escucharan de Jesucristo, el Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, pero desechado por los hombres. Y sigue hablando. Ese Jesucristo hizo maravillas, prodigios, señales en medio de ustedes. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, le prendisteis, le matasteis, por manos inicuas le crucificaron, pero Dios lo levantó, lo soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro, con el poder ahora, el poder del Espíritu Santo, se levanta con valor, se levanta con denuedo, se levanta con autoridad a predicarles del Cristo resucitado. Amén. Predicó el Cristo resucitado. Hermano, y dice la Biblia que ellos escucharon la palabra. Y Pedro predicó fervientemente, de tal manera que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y después nos habla que dio un segundo mensaje y 5,000 personas se arrepintieron. Y usted va a decir, bueno, pues sí, todo está muy, muy padre, muy bonito, pastora. ¿Para qué necesito yo el bautismo del Espíritu Santo? Pedro, pues él porque predicaba. Los discípulos porque ellos predicaban. Pero yo, esta promesa del Espíritu Santo, hermano, necesitamos pedirla porque es para nosotros. Si queremos ser una iglesia poderosa en Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia firme en el Señor, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya. Pero también, ¿para qué quiero el bautismo con el Espíritu Santo? Para hablar en lenguas. A ti mismo te edificas. Y eso es glorioso. Pero ahí le va algunos puntos por los cuales urge que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros tenemos tentaciones? Nada más como 4. Los demás ya están casi en el umbral de la gloria. ¿Cuántos todavía tenemos tentaciones? Tú necesitas el Espíritu Santo. ¿Para qué? No lo busque, por ahí se lo ponen en la pantalla. Mateo 4 nos dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue llevado con un propósito. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Pero vean lo que dice, el mismo Cristo de gloria, el Cristo resucitado que aquí estaba cumpliendo su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llevados al desierto? Y ahí somos tentados. O retrocedes o avanzas, o reniegas de Cristo o le sigues. El Espíritu Santo está para ayudarnos a salir victoriosos de las tentaciones. ¿Por qué no logras vencer la tentación? ¿Por qué dices, fui débil? No pude vencer la tentación. Hay algunos hermanos que todavía por ahí medio se embriagan. Y es que no pude vencer la tentación. Urge que seas lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Él te va a ayudar a vencer la tentación. Platicando en estos días con algunos hermanos, me decía la hermana, hoy me enojo y me enojo con la gente, pero algo que me está pasando, pastora, que antes no me pasaba, es que ahora siento bien feo después de enojarme. Y le decía, ese es el Espíritu Santo de Dios que te redarguye. ¿Seguimos fallando? Sí. ¿Seguimos pecando? Sí. Pero el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? Para vencer las tentaciones. Cristo fue tentado, pero Él salió victorioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba con Él. Amén. ¿Para qué más necesito el bautismo del Espíritu Santo? Para predicar al Cristo resucitado.
¿Cuántos de ustedes predican en su trabajo, en la escuela o donde anden? ¿Saben por qué no predicamos? ¿Saben por qué no hablamos? Porque no tenemos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Y recibirán poder. Cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a poder predicar al Cristo que predicó Pedro, al Cristo resucitado. Aleluya. Y no solo allá afuera, también en tu familia. Necesitamos ese poder, hermanos. Porque a veces tenemos familia en conversación, ¿no? ¿Y qué decimos? No, porque se va a enojar. No, porque si le hablo de Cristo, híjole, y si me deshereda, y si me corre de su casa. Tú necesitas urgentemente el poder del Espíritu Santo. Les he platicado de aquel predicador que cuando iba a visitar a su familia le decían: ven, pero no queremos que nos hables de tu Cristo. Decía: está bien, no les voy a hablar. ¿Les ha pasado que tienen familia así? Que les dicen: pero no me hables de tu religión. Y yo les digo: ¿me ven un hábito acaso? ¿Va que no? Yo no soy religiosa, yo soy cristiana. Pero está bien, pues. Pero este predicador decía lo siguiente: como me prohíben hablarles de Cristo, lo único que sí me dejan es hacer una oración por los alimentos. Hermano, si es tu caso, en la oración, predícales. ¿Cómo, pastora? Decía este pastor: yo oro y le digo: ok, voy a orar por los alimentos, amén. Y empieza: Jesucristo, te damos gracias porque tú formaste y creaste todas las cosas. Los alimentos que están en la mesa son creación tuya, porque la misma... Y empieza. Y decir: gracias, Cristo, porque un día tú viniste a esta tierra, te encarnaste por medio de María, y el propósito fue venir a salvarnos. Mira, Señor, somos pecadores. Y empieza a dar el evangelio en la oración. Hermanos, ¿será difícil hacer esto? ¿O tú necesitas el Espíritu Santo para que se nos quite lo cobarde? ¿Sí o no? Hermano, de todas maneras la familia te va a odiar, te va a aborrecer. Pues que te aborrezca por la causa de Cristo. Y hay otros que te dicen: yo por eso, para ser como tú, ser cristiana, yo del ejército. Yo le digo: yo sí, gloria a Dios, porque el Cristo de gloria está con nosotros. Tú necesitas el poder sobrenatural del Espíritu Santo para predicar a tus hijos, para confrontar el pecado. Ay, por lo menos diga: ay. ¿Sí o no nos damos cuenta cuando alguien en la familia está en pecado? ¿Verdad que sí? Huele a pecado la casa. Y decimos: ¿quién será? ¿Quién será? Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Predicadores, necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo, para que no vengamos aquí y platiquemos cosas que no tienen nada que ver. Aunque no dijeron amén los predicadores, la primera soy yo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para que la palabra predicada haga efecto en los corazones, pero empezando conmigo. No confíes en tu capacidad personal ni en los conocimientos propios. Podemos saber mucho, pero si no está la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿qué creen? No funciona. Ninguna prédica o enseñanza va a funcionar. Vea esta fórmula: conocimiento, preparación, más el poder sobrenatural del Espíritu Santo, obtendremos resultados fructíferos en la iglesia. Amén. Debemos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Predica de Cristo. No prediques de ti. Prediquemos de Jesucristo. Y esto dará como resultado un genuino arrepentimiento. Necesitamos confrontar el pecado. Le acabo de mencionar, empezando con nuestra familia. Yo les dejé una tarea a los padres, creo que hace 8 días o hace 15 días, que le preguntaran a su hijo si ya eran salvos. Yo no sé si lo hicieron. Mi deber es instruirlo a usted. Hermano,
preocúpese porque sus hijos sean salvos. ¿Dónde van a pasar la eternidad sus hijos? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad nosotros? ¿Dónde va a pasar la eternidad tu marido inconverso? No vaya a decir, ay no, pastora, soportarlo aquí y luego en la eternidad, yo por eso ni le predico. No, hermano, necesitamos predicar de Cristo, ¿dicen amén? ¿Para qué necesito yo al Espíritu Santo de Dios? Hermano, lo necesitamos para servir en la iglesia. Amén. El libro de los Hechos nos habla en el capítulo 6 que había necesidad de elegir quién sirviese en las mesas. Pero ahí nos habla de los requisitos, hermanos. Y los requisitos uno de ellos es que fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Hace muchos años, cuando yo era adolescente y en mi iglesia había muchos jóvenes, para elegir al líder de jóvenes, al secretario de jóvenes, a la tesorera de jóvenes, al presidente de varones, a la directiva de la femenil, siempre decían esto: uno de los requisitos es que sean llenos con el Espíritu Santo. ¿Qué cree que provocaba en los jóvenes? Los que querían servir, a veces los proponían y le preguntaban, ¿eres lleno del Espíritu Santo? No, siéntate. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? No, siéntate. ¿Qué provocaba en eso en los jóvenes? Que se metían con Dios y le decían, yo quiero la promesa, yo quiero el bautismo, yo quiero tu Espíritu Santo conmigo, por favor, Espíritu de Dios. Oraban, lloraban, clamaban y recibían la promesa del Padre. Era un requisito. Hoy en día nos hemos aligerado en estos casos. Pero en Hechos 6 nos da la pauta. Para servir las mesas y para atender a las viudas era un requisito ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y tal vez tú digas, yo ni quiero servir en la iglesia, pero sí quiero predicar a Jesucristo. Necesito el Espíritu Santo de Dios, hermano, para padecer por Jesucristo. ¿Me escuchó bien? ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en el capítulo 1 de Hechos? Pero ustedes van a recibir poder, dunamis. Esa es la palabra original, dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. ¿Qué les está diciendo Cristo? Van a recibir dinamita pura. ¿Para qué sirve la dinamita? Para hacer explosiones. ¿Sabe usted que donde se para el cristiano debe haber una explosión para la gloria de Dios? No va a decir, ay hermana, quiere que vayamos, incendiemos las casas. No. Estoy hablando de lo espiritual, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Como el día de hoy en la alabanza, ¿no estuvo glorioso? Gloria a Dios. Cada domingo, cada día deben ser Pentecostés para los cristianos. Cristo les dijo, van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. Ajá, testigos. Esta palabra tiene algunos significados. Uno, el más común de nuestro español es una persona, un testigo ocular es aquel que va y dice, yo vi esto, yo doy fe, yo lo vi, yo lo escuché. Pero aquí en esta parte, también el otro significado de testigo, hermano, es la palabra martureo, que significa, o que de ahí se deriva la palabra mártir. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y me van a hacer mártires. Híjole, hermano, qué bueno que la Biblia está en español, ¿no? ¿Sí o no? Porque podemos decir, no, yo creo que, Señor, ahí mejor póngale corrector y ponle otra cosa. El Señor Jesús les dijo, van a recibir ese poder para que aguanten, para que soporten, porque ustedes van a sufrir por mi causa. Pregunta, ¿los cristianos sufrimos por la causa de Jesucristo? Sí.
Cuando el mundo sabe que tú eres cristiano, no esperes que te trate bien. Somos atacados, somos blanco de burlas, somos ese oprobio de las naciones, dice la palabra, ¿no? Tu misma familia te aborrece, los que no son cristianos, y te atacan. Y muchos te dicen, ¿para eso vas a la iglesia? Ni cambias, eres un hipócrita. ¿Sí le han dicho a usted así? Y hasta se les inflan los cachetes, ¿no? Cuando dicen hipócrita, como sapos. Yo digo, sí soy. Yo soy la primera, pero por eso estoy buscando el rostro de Dios. Y yo prefiero estar aquí con ustedes que con los tiranos allá afuera. Necesitamos, hermano, el poder sobrenatural del Espíritu Santo para padecer por Cristo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, por Jesucristo. Porque si tú padeces por tus situaciones, porque eres bien pleitero, porque eres bien rencilloso, pues ahí sí tú no eres un mártir, ¿eh? Dicen por ahí, no te hagas la víctima. Oye, es que yo sufro. ¿Por qué sufres? ¿Qué pasó? ¿Por Cristo? No, es que fíjate que no, tú sufres porque quieres, no te metas en problema. Mártires por la causa de Jesucristo. Hechos es un libro hermoso, glorioso, hermano, donde vemos el mover del Espíritu Santo de Dios. Y el primer mártir fue Esteban. ¿Y qué hizo Esteban? Padeció por Cristo. Él predicaba al Cristo resucitado, él predicaba al Cristo de gloria, él no contaba sus aventuras, él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, mi amado hermano, es confrontativo. Es confrontativo. Oigan, ¿a quién le gusta que le digan que es un pecador? ¿Usted se acuerda cuando le hablaron de Jesucristo? ¿Qué le dijeron? Necesitas arrepentirte de tus pecados, porque tú eres un pecador y así como vas directo al infierno. Ay, qué dura es la pastora. No es viendo, hermanos. Yo digo, en el mundo te tratan peor, ¿sí o no? El Evangelio te confronta con tu pecado, me confronta con mi pecado. Pero necesitamos predicar. Este hombre, Esteban, nos dice la palabra del Señor que él sufrió y lo apedrearon por predicar a Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que antes de ser apedreado Esteban, ay, hermano, él empezó con un sermón bien estructurado. Empezó a hablar desde Abraham hasta Jesucristo. En este pasaje de Hechos 7 está toda la historia del pueblo de Israel. Si tú no quieres leer toda la Biblia, dale una repasada a Hechos 7. Ahí está todo. ¿Con quién termina? Hermano, nos dice la palabra del Señor que Él les habla. Amén. ¿Y qué pasa con aquellos que lo escuchan? Dice que los que lo escuchaban crujían los dientes. ¡Uy, qué fuerte! ¿Has visto a una persona enojada así como, Esteban sufrió por la causa de Cristo. Y él, hermano, a pesar de que estaba a punto de morir, dice que les dijo: ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo. Hermano, no resistas al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así como sus padres. Qué duro, ¿verdad? Que a nuestros muchachos Dios les diga: son iguales que los padres, duros de corazón. Dice la Biblia que cuando escucharon esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero la diferencia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ayuda a soportar las pruebas, a soportar las tentaciones, pero a padecer por Jesucristo.
¿Qué hizo Esteban? Dice que él levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo que estaba a la derecha de Dios. ¡Qué glorioso momento, hermanos! Estaba siendo apedreado y él veía la gloria de Dios y a Jesucristo. ¿Usted se imagina eso? Y él les decía: he aquí yo veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Pero ellos se tapaban los oídos y empezaron a echarlo fuera de la ciudad y le apedrearon. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a pasar por una persecución? A sufrir por Cristo. Si cuando no te saluda la hermana te vas. Oye, es que no me saludó la pastora. O el hermano Juan ya se siente mucho que ni me habla. ¿Eso será sufrir por Cristo? Perdón la expresión, esas son chipileras y falta de madurez. Porque tú no sabes cómo vienen tus hermanos. ¿Cierto o no? A muchos, sí, amén, gloria a Dios. Tú vas a ser un buen predicador. Para gloria del Señor. Amén. Por ahí nos dejaron una tarea de ver una película del apóstol Pablo, hermano, y de verdad que dice uno: ay, Padre Santo. Yo no sé si decirte llévame de una vez porque es honra inútil o haz un cambio total en mi vida. Cuando aquellos hombres santos de Dios eran llevados al circo romano, hay una parte donde Lucas, que él fue el que escribió todo esto, le pregunta: ¿qué va a pasar mañana? Y Lucas les dice: va a haber juegos. Es decir, van a sacar a los leones y nos van a devorar. Y algo que impactó mi vida es, no sé si lo dijo o no, pero ahí habla. Y él les dice: el dolor durará muy poco. El dolor durará por un momento. Y después de ese dolor veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y estaremos por Él toda una eternidad. Lo que tú padezcas por Cristo no se compara a las glorias venideras con nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso estos hombres fueron dotados del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora sí, ¿cuántos están dispuestos a padecer por Cristo? Tú necesitas al Espíritu Santo. ¿Saben cómo muere Pablo? Decapitado. Y yo decía: pues qué suave, ¿no? Porque miren, hermanos, pues nada más lo ponen allí en la guillotina, ¡zas! En un momento se fue. Bueno, si usted quiere padecer cáncer, diabetes, hipertensión, llevarse años postrado en una cama, pues ay, Dios le ayude, ¿verdad? Ay, qué cruel es la hermana. No, hermano. ¿Usted se imagina a aquellos cristianos siendo antorchas en los jardines de Nerón? Pero el dolor es momentáneo. El dolor es pasajero porque nos espera una eternidad con Cristo Jesús. Ya mejor no nos hable de sufrir. Es que no sufrimos por Cristo. Sufrir por Cristo es venir caminando 2-3 horas como nuestros hermanos en la sierra para llegar a un culto y de regreso igual. Ay, hermana, el pasaje ya me lo subieron, yo creo que ya no yo voy a ir. No, hermana, no aguantas nada. Vente caminando, te sirve de ejercicio. Amén. Un mártir, sufrir por Cristo. Hoy en día existe un cristianismo de comodidad. No queremos padecer nada por Jesucristo, hermanos. El sufrimiento tiene varias implicaciones: ser aborrecidos por la causa, pero también muchas veces sufrimos en lo económico por la causa de Cristo. Yo no voy a mencionar, pero hace años hubo 2 jóvenes que sufrían en la economía por la causa de Cristo y que a veces tenían que caminar lejitos para llegar a la iglesia, porque no tenían para el pasaje para venir a la iglesia. Pero ellos sufrían por Jesucristo. A veces hacían chambitas un día antes o el día domingo temprano, sacaban para su pasaje
y se venían a la iglesia. Eso es sufrir por Cristo. En la economía, hermanos, muchas veces no queremos dar para la obra. ¿Sabes por qué Dios te bendice económicamente? Para que des para la obra. Yo quiero hacer aquí un comentario y yo espero que editen esto. Hermano, yo sé que algunos vienen de la iglesia tradicional. Las ofrendas son voluntarias. ¿Están de acuerdo? Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. El sufrimiento tiene varias implicaciones. ¿Eres aborrecido por Cristo? Aguante, hermano, aguante. Nuestra redención está cerca. Amén. El bautismo del Espíritu Santo no solo es para hablar en lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo es para vivir una vida victoriosa. Es para que salgas victorioso de las tentaciones. ¿Estás a punto de dar un clic en algo indebido? Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu de Dios, ayúdame para vencer esta tentación. Espíritu de Dios, ayer veíamos en el discipulado esta parte, hermano. El Señor Jesús decía, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Aún ahí, Espíritu Santo, yo te necesito. Tú sabes tus luchas y tus tentaciones, ¿sí o no? Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ayúdame a ser victorioso. Estás pasando por desiertos y estás pasando por tentación. Urge la llenura del Espíritu Santo. Esa promesa es para ti y es para mí. Porque hay cristianos que caen, se levantan, un mes bien, 2 mal, 1 bien, porque necesitas la llenura urgentemente del Espíritu Santo de Dios. Termino con esta pregunta. ¿Quieres la promesa? Los que quieran la promesa, pónganse sobre sus pies.